Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Gabriel, más que preguntarte de la operación que anunciaron ayer por la noche la Secretaría de Hacienda, creo que es una buena oportunidad para recordarle al auditorio lo que han venido haciendo en materia de deuda externa, que las veces que hemos platicado, y no me voy a cansar de decirlo mientras siga así, es estar muy pendientes de lo que sucede en el mercado todo el tiempo y buscar oportunidades. Están de cazadores de oportunidades todo el día, ¿no? Sí, prácticamente es estar leyendo los mercados y monitorearlos, sobre todo donde tenemos un portafolio importante como el dólares, euros y yenes, y el de pesos, ¿no? Y un poquito a tu pregunta, desde que iniciamos la administración, incrementamos los manejos de pasivos, digamos los refinanciamientos que se hacen para darle mantenimiento a la curva y para empezar a flexibilizar la curva de rendimientos, flexibilizar los portafolios, pero sobre todo tratar de tener tasas más bajas. Lo hemos hecho de manera trimestral en el mercado local y lo hemos hecho también de manera muy oportunística en el mercado internacional. Porque, a ver, si recordamos en el mercado internacional, yo recuerdo salidas, por ejemplo, poco después de la toma de posesión de Trump hicieron una operación grande, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, Cuando todo el mundo estaba espantado, fue una de las primeras operaciones grandes que hicieron ustedes, ¿no? sí, hicimos transacciones primero para levantar el fondeo necesario para el presupuesto, los techos de endeudamiento que aprueba el Congreso cada año, y también empezamos a realizar transacciones de intercambios de bonos con los inversionistas, bonos que vencían ya en la parte corta de la curva en los siguientes años por bonos de más largo plazo. Esos refinanciamientos lo que nos permite es extender el plazo de vencimiento del portafolio, diversificarlo y obviamente tratando de buscar tasas más bajas. Entonces sí, iniciamos con transacciones un poco más grandes de lo que usualmente se podía hacer, y esto es muy importante porque hay que saber cuándo hacerlas, cuándo es el tiempo preciso, cuándo están las condiciones de mercado y cuándo también los inversionistas tendrían el apetito por este tipo de transacciones. Oye, y ahí en ese sentido, Gabriel, yo creo que es relevante que le compartas al auditorio cómo buscar oportunidades, cómo estar cazando oportunidades, cómo andar de cazaofertas de oportunidades en los mercados y tener la rapidez para salir. Porque uno dice, cazar ofertas todo el mundo lo puede ver, pero además que hay una estructura en el gobierno que pueda salir tan rápido a tomar decisiones. No, total, yo Porque creo son que ventanas, son ventanas muy, muy pequeñitas siempre, ¿no? son ventanas muy pequeñas. Por ejemplo, si pensamos un poquito en la transacción que hicimos el lunes pasado, Ajá, ajá. es una de las más grandes, pero digamos, lo que usualmente hacemos una lectura muy técnica de los mercados, cómo se están moviendo los mercados accionarios en los tres mercados, ¿no? En euros, en Asia, en Japón, en China y en Estados Unidos. Y hay que estarlo leyendo desde un día antes, ¿no? Y previo a la transacción usualmente hay que estar tratando de ver cuál es el sentimiento del mercado. Los mercados a veces están muy pesimistas, a veces hay mucha volatilidad y a veces están muy optimistas, y depende del tipo de noticias que va a haber. O sea que hay que adelantar qué tipo de noticias podría haber, eventos relevantes como la elección de Estados Unidos. Y no solo eso, sino cómo lo va a tomar el mercado, porque a veces los mercados son totalmente ciclotímicos, ¿no? Es difícil Sí, saber qué es lo que quieren hacer, que es una misma noticia, pueden tomarla de dos maneras diferentes, ¿no? sí, totalmente, y por eso es necesario y es preciso que un gobierno como el de México tenga una comunicación constante con los inversionistas de los tres mercados y tener un poco esta retroalimentación de qué es lo que ellos también están buscando, cuáles son sus intereses y cuál es su apetito, en qué tipo de plazos, en qué tipo de instrumentos, en qué tipo de tasas también. Entonces, son ventanas muy pequeñas. La verdad es que si pensamos un poquito en lo que hicimos esta semana, Ajá, el ajá. lunes se sentía mucha, digamos, incertidumbre hacia la elección de Estados Unidos, pero una vez que pasa el resultado, esta volatilidad en realidad nunca se materializa, y esto aunado a una perspectiva de bajas tasas de interés en Estados Unidos y en Europa, abre una oportunidad que la tomamos el lunes, pero el mismo martes o miércoles ya el mercado no estaba tan optimista como el lunes, entonces fue prácticamente una ventana de un día y medio o 2 días, y muchos países como Brasil y otros más estaban ya también tratando de salir al mercado, y nosotros un poquito nos adelantamos y para tener la ventaja de primer movedor, ¿no?
Sí, porque además esto es un poco como el Black Friday, es lanzarse sobre lo que hay. Porque Hay que además salir corriendo. hay como 50 o 60 países que quieren hacer exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Sí, no, totalmente. Usualmente no sabes qué país es el que lo va a hacer, pero se sabe cierta información de que hay otros países pensando en hacer transacciones similares. Y a veces hay que tomar también una estrategia de moverse lo más rápido posible, porque precisamente uno como país o como emisor lo que no quiere es que el mismo día estén 2 o 3 países tratando de colocar un bono. Esto, aunque no sean países comparables o sean diferentes en términos de calificación crediticia, distrae a los inversionistas porque Sí, tienen pero que a ver, estar haciendo evaluaciones Si rápidas. sale Brasil, aunque son de diferentes grados de calificación, sí hace mucho ruido que salgan los dos grandes de América Latina. Totalmente, 2 grandes de América Latina, aunque tengan diferente calificación, nos podemos canibalizar, como decimos usualmente en el mercado. Y eso es prácticamente estar distrayendo a los inversionistas. Tienen que estar evaluando 2 o 3 instrumentos al mismo tiempo. Y es lo que no queremos, tratamos de evitarlo. Entonces es muy importante también tener inteligencia sobre la información de potenciales emisores competidores. Y eso también es parte de cuándo se debe de salir. Oye, Gabriel, hay una cosa que para mí es fundamental, que dice, en el comunicado decían que con esta operación, pues ya prácticamente no hay requerimientos de pago en 2022, que se cobra el 75% de ellos. Y hay gente que sigue creyendo que las deudas deben ser pagadas al 100% inmediatamente y que eso es señal de fortaleza cuando en deudas como estas es exactamente al revés, ¿no? Sí, sí, un poco el manejo de deuda, sobre todo de una deuda de un soberano, de un país Ajá, ajá. soberano, es muy diferente a veces a la deuda que se maneja en términos familiares o individuales. Y hay veces en las que sí el soberano tiene que reducir su deuda, pero cuando está en umbrales muy grandes, como por ejemplo arriba del 100% de su PIB o 150, 200, hay países que así lo están, Japón, Jamaica. Pero cuando la deuda es más o menos controlable, lo que uno hace prácticamente es lo que se llama los rollovers, vamos contratando y refinanciando, y este rollover es como irle dando vuelta al portafolio de deuda. Entonces, efectivamente, como dices, no la pagas, sino que la vas extendiendo, y en realidad los soberanos, ese es el manejo de deuda especializado que deben de realizar, es ir extendiendo los plazos, los plazos de vencimiento, la madurez, y ir reduciendo también las tasas de interés que se pagan. Y esto es prácticamente lo que se conoce como la gestión activa de deuda. Que esto no es aumentar la deuda, porque ya por ahí, ya tú también ya los viste, que es que este gobierno prometió no endeudarse. Y ay, Dios, de veras. Ojalá tuviéramos discusiones más inteligentes, ¿no? Sí, usualmente la discusión sobre si esto genera o no más deuda, usualmente este tipo de transacciones de refinanciamiento son neutrales, no lo incrementan, pero el incremento de la deuda se mide con respecto al Producto Interno Bruto, y ahí este es el concepto de sostenibilidad de largo plazo fiscal o de la deuda. Entonces, prácticamente, como dices, usualmente no la pagas, haces refinanciamientos de las amortizaciones y las vas contratando con diferentes instrumentos y plazos. Y lo que tenemos que estar vigilando en realidad es que la deuda como porcentaje del PIB no rebase un umbral que prenda una alerta, ¿no? México está muy lejos de ese umbral. Sí, Aún así, que si bien ha no, crecido por la caída del PIB, pero es totalmente explicable, porque cambia la ecuación, digamos, ¿no? sí, digamos, cada año el Congreso autoriza un techo nominal de endeudamiento y, para ser muy claro, 5,000, por ejemplo, 5,200 millones de dólares. Eso es lo que se contrata, ¿no? Y eso, digamos, es un incremento nocional, pero como dices, se divide entre el Producto Interno Bruto. Hay efectos de evaluación. Si el precio del dólar se incrementa, el componente de la deuda que está evaluado en dólares se incrementa en términos de pesos, pero también si se contrae el Producto Interno Bruto se hace más chico en la ecuación, y esto prácticamente genera un incremento del ratio deuda-PIB. Pero es un efecto de evaluación, y obviamente se va hacia la otra dirección, se reduce cuando el PIB se incrementa o el tipo de cambio se aprecia. Entonces son efectos de evaluación, pero esa es la medida de endeudamiento, esa es la medida de sostenibilidad que se monitorea alrededor del mundo. Oye, ¿qué se siente estar o sea, en este equipo que están vueltos de los estrellas de los países con similar grado de desarrollo en este manejo de la deuda? No, yo creo que como equipo tenemos un gran equipo en la Secretaría de Hacienda, el staff, el equipo que trabaja en la Oficina de Manejo de Deuda, que se conoce como la Unidad de Crédito Público, es muy reconocida
la de México es muy reconocida a lo largo del mundo, como lo menciona. Muchos funcionarios que han pasado por esta unidad ahora tienen posiciones importantes en los bancos, pero creo que es una satisfacción, y no solo personal, sino de como trabajo en equipo, porque prácticamente es un trabajo muy sofisticado, también es un trabajo que hay que estar dedicándole mucho tiempo. También hay ciertos sacrificios que hay que hacer cuando uno va al mercado de euros. Las transacciones empiezan a la 1 de la mañana y duran toda la noche. Bueno, pero mira, eso es temporal, lo otro es permanente. Te mando un abrazo, querido Gabriel, qué gusto platicar contigo. No, igualmente, David, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Buenas noches. Que te vaya muy bien, Gabriel, hasta luego. Igualmente.